¿Això va? ¿Sí? Sí, antes incluso levantados se les escuchaba, porque yo tenía la duda, digo, si paseo me oirán. Pues no sé. Hola, bon dia a tots i totes. Mireu, continuem amb aquestes jornades i ara tinc el plaer de presentar-vos a la senyora Zahara López. La senyora Zahara López és directora de planificació estratègica pel grup BBDO en Proximity a Espanya, que inclou les agències Contrapunto, BBDO i Proximity, amb seus a Madrid i a Barcelona. Ella és enginyera tècnica en disseny industrial per la Universitat Politècnica de València i llicenciada en publicitat i relacions públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona. També és coach certificada, té més de 13, tot i que és molt jove, ja té més de 13 anys d'experiència en agències de publicitat, 9 dels quals ha estat a BBDO, a l'equip de planificació estratègica a Espanya. La seva experiència abraça moltes branques, consum, banca, retail, automoció, farmàcia, bellesa també i política. I ha treballat amb clients tan importants, i només us diré uns quants, com Colacao, Lais, Banco Santander, Deutsche Bank, Lidl, Loteria de Nadal, Loteria de Navidad, Mercedes, Smart, Litoral, etc. etc. Bé, us deixo amb la senyora Zahara López, esperant que sigui del vostre interès la seva ponència. Gracias, Ana. ¿El pasador me lo puedes pasar? Sí. Que si no. Bueno, lo primero es saludaros. No os explicaré mucho más de mi vida en cuanto a mis estudios y los clientes que llevo, pero sí os voy a explicar un poco cómo he llegado yo a la posición que ocupo actualmente, porque al final la ponencia va de hablaros de la figura del planificador estratégico, que es el cargo que yo ejerzo actualmente. Y bueno, aparte de saludaros, daros las gracias por la invitación que hizo Santiago. Ahora me oís mejor, creo. A ver, me voy a bajar. Sí, que esto estaba puesto para alguien más alto que yo. Vale, agradeceros la invitación. Yo espero que disfrutéis de estas ponencias y que guardéis un recuerdo. Yo recuerdo algo parecido que hizo la Autónoma en su día cuando yo estudié publicidad. Y la verdad es que es una oportunidad única para que conozcáis y veáis visiones distintas y más próximas quizá a la realidad profesional. Os dejo también por aquí contactos donde estoy en LinkedIn, porque siempre estamos buscando gente de prácticas y ahora mismo estamos ampliando también equipo, mi user de Twitter y de Instagram, ¿vale? Y os cuento un poco la chispa, ¿vale? Porque no hay fuego sin chispa, de cómo llegué un poco yo hasta aquí. Como visteis, como os han explicado, yo primero hice una ingeniería técnica, luego entré en publicidad y el primer trabajo en el que yo aterricé, primero de prácticas, fue en la planificación de medios. Tenéis una ponencia mañana, creo, con gente de Denso y con gente de Havas. Es que la palabra planner y planificación en el mundo del marketing y de la publicidad se usa mucho. ¿Vale? Yo el primer contacto que tuve en la carrera fue con la asignatura de planificación de medios y luego tenía una asignatura que era de planificación estratégica con Miquel Campmany, que a día de hoy ejerce profesionalmente y además ha sido cliente mío en Nestlé. Y luego tuve la suerte también de tener de profe a Sam Júdez, que es la actual directora general de DDB en España. Este fue como un poco mi primer contacto y como os digo yo, las primeras prácticas las hice en medios y luego el primer trabajo que tuve como tal fue en cuentas, ¿vale? En el departamento de cuentas. ¿Tenéis clara cómo la organización tradicional de una agencia creativa? ¿Os han contado cosas? ¿Sabéis lo del departamento de...? Veo por ahí un no y me voy a coger como un clavo ardiendo porque a la que hay un poco de interacción. Vale, lo que son las agencias creativas, y os contarán en otras ponencias cómo funcionan otras agencias tradicionales, la estructura clásica, que si veis Mad Men un poco ya se vislumbra de ahí, tiene lo que es el departamento que se llama cuentas, que ya veremos que es una mala traducción del inglés, que es el departamento de relación con el cliente, y luego está el departamento de creatividad, que es el que, digamos, el que llama más a todo el mundo,
que es donde está la parte de redacción publicitaria, digamos, y la parte de diseño gráfico. Y hay una figura que nace, luego os explicaré, no me quiero hacer spoiler a mí misma, que es la del planner, que nace pues en torno a los años 60-70, que es la que ocupo yo actualmente. Os decía que yo empecé en cuentas, luego salté al departamento de social media y de allí ya tuve la oportunidad de entrar en planificación estratégica en el grupo BDO Proximity. Vale, grupo BDO Proximity, para que os ubiquéis también, es un grupo que pertenece a la multinacional Omnicom. El panorama publicitario está organizado con grandes holdings americanos, franceses y hay algún japonés, Tensus japonés, que dominan bastante el panorama. Luego están las agencias independientes. Pues BDO Proximity pertenece a Omnicom, que es uno de esos 5 grandes holdings, ¿vale? Y en España tiene 2 grandes marcas, que son Proximity y Contrapunto. En España somos 240 personas aproximadamente entre Barcelona y Madrid. Y, vale. Y yo dirijo el área de planificación estratégica que forma parte, y aquí me voy a coger a una terminología que utilizaban los compañeros de la charla anterior, es una célula que está dentro del hub, que no es una agencia aparte, es un departamento que aglutina todas las áreas que se han identificado que son más transformadoras o más de innovación, ¿no? Y ahí es donde está el área de planificación estratégica. Aquí estoy con mi super equipo, con Cristian, con Hugo, con Natalia y con David, y con BDO Knows, que es una red de profesionales que está en Londres, que nos nutre mucho con reportes de información sectorial y con los que podemos contar cuando tenemos pues grandes concursos y demás. Vale. Os decía, y estaba ahí que digo, no quiero spoilearme a mí misma, porque ¿dónde nace este término? Que ya habéis visto que está el account planner, planificación estratégica. A día de hoy se utiliza más planificación estratégica y lo veréis casi más como eso o como estrategia, ¿vale? Pero el término, y esto os lo podéis descargar, está disponible gratuito en internet, es un PDF, creo que no llega a 40 páginas. Si ponéis estos datos, lo encontraréis en Google, ¿vale? De J. Walter Thompson de 1970, el Account Planning Guide. Y ahí es donde se acuña, o por lo menos queda como recogido por primera vez el término, ¿vale? Lo crea Stephen King, que comparte nombre con el famoso escritor, aunque no son la misma persona, y hace la reflexión de la necesaria figura de alguien que aporte un poquito de datos, ¿os suena? O sea, que es un discurso que, a pesar de tener casi 50 años, es bastante actual. Y de, digamos, un poco de rigor en toda esta historia. Tengo alguna captura de información que está ahí, pero fijaros que sale la palabra innovación y estimular la imaginación y la creatividad de los compañeros, digamos, de profesión, ¿no? Es bastante curioso porque a pesar de los años que han pasado y lo rápido que evoluciona esta profesión y el entorno cambiante en el que estamos, muchas de las reflexiones que se hacen siguen siendo válidas. Yo os aconsejo que os lo leáis, ¿vale? Pues vamos un poquito desde la teoría, no os preocupéis, y hago gestión de expectativas. La gran parte de este documento es muy práctico, hay muchísimo vídeo, hay muchísimo ejemplo, porque al final yo provengo del entorno profesional. Lo que pasa es que sí que hay algunas cosas que me gusta puntualizarlas y porque es importante que tengamos términos claros, porque si no entramos en palabras ingleses y, como digo yo, nos entiende más en Wisconsin que en Huesca y no, ¿vale? Yo quiero que lo que explique me entendáis. Vale, entonces, account planning, diseccionamos el término, ¿vale? Account, lo que os decía, false friends, del inglés, que se traduce como cuentas en España, y en realidad es cliente, ¿vale? Y planificación, pues que esto es como más de cajón, ¿no? Plantear a priori un trabajo o una acción que se va a realizar, ¿no? O sea, pensar antes de hacer, básicamente, ¿vale? Una definición que a mí me gusta mucho y que además coincide con lo que es el coaching, que es otra palabra que también se utiliza y tiene muchas acepciones, porque un coach es un entrenador físico, pero cuando hablamos del coaching del que yo estoy certificada es otra cosa, ¿vale? Bueno, es este arte de hacer preguntas, ¿vale? Es el plantear hipótesis, el cuestionarse las cosas, ¿vale? Una forma también de que os empecéis a hacer la idea de qué hace este rol es contraponer, ¿no? Contraponer términos. Y aquí contrapongo el término de planner versus el de estratega, ¿vale?
No todos los planners son estrategas, ni todos los estrategas son planners, ¿vale? Os explicaré exactamente qué es lo que hago yo, que está en mi experiencia, y aquí pues cada maestrillo tiene su librillo y en cada compañía y en cada sitio hay experiencias distintas, y como os decía, pues no es lo mismo una agencia de medios que una agencia creativa, ¿vale? Y luego lo que sí que es un término como bastante claro, que es la diferencia entre la estrategia y la táctica, que yo creo que esto sí lo tenéis claro, ¿no? La estrategia es esto que mira un poquito a más medio-largo plazo, y la táctica es esa ejecución en corto, ¿no? Entonces, hay mucha táctica sin estrategia, pero siempre que hay estrategia tiene que haber táctica, porque si nos quedamos en el mundo de las ideas y no aterrizamos, no tangibilizamos, pues malamente, ¿vale? Vale, entonces, yo os decía, mi objetivo es que entendáis perfectamente de lo que os estoy hablando, ¿vale? ¿Qué es la planificación estratégica o a qué ayuda en publicidad? Pues hay lo contrario de ir como pollo sin cabeza. A mí esta frase me gusta mucho, me parece muy gráfica, el momento este de venga, ponte, pero no sé a dónde voy. Mal, ¿vale? Estableciendo símiles, comparativas, metáforas, que hace que la gente lo entienda mejor, ¿vale? La figura del planner sería la del centrocampista, el que está un poco, el cuentas está también ahí mucho, estás en el medio del campo, controlas juego, no eres la estrella, o sea, la estrella en una agencia creativa es el equipo de creatividad, son los que, pues los que brillan más, los que, digamos, tienen este rol más conocido, ¿no? Y, sin embargo, al gol no llegan solos, ¿no? Hay toda una gente allí apoyando que son los que hacen que triunfen, ¿no? Os quiero hablar de un deporte menos conocido, pero que me parece muy interesante para hablaros de lo que es estrategia y táctica, que es el bádminton. O sea, conoceréis seguro el caso de Carolina Marín, pues ganadora de un montón de medallas en un deporte que tradicionalmente, pues fuera de países asiáticos, no se comía un rosco ahí nadie. Vale, si googleáis el método Rivas o Fernando Rivas, que es su entrenador, este señor ahora está dando charlas sobre cómo preparó a Carolina. Yo tuve la oportunidad justo la semana pasada, esto os lo he metido aquí de última hora porque me parece súper interesante, y explica cómo estuvo 8 años, creo que cogió a Carolina con 18 o 16 años, la cogió muy jovencita, él también era muy joven, y lo que le diferenciaba como entrenador es que tenía una obsesión por el tema de los datos. No es matemático, digamos, de formación, pero era una cosa que le preocupaba muchísimo, miraba muchísimo, y empezó a analizar, empezó a ver qué pasaba, o sea, qué pasaba con los chinos para que llegaran, en las chinas, para que llegaran donde llegaban, ¿no? Entonces, una de las cosas que se dio cuenta es que cuando llegaban y ganaban medallas es porque en todas las clasificaciones previas ya estaban en el top list, ¿no? O sea, las probabilidades de ganar medalla cuando ya llegabas muy alto en el ranking previo se maximizaban. Entonces, una de las decisiones que tomó fue: yo no voy a llevar a Carolina a los Juegos hasta que no estemos en el top previo, ¿no? Por eso pasaron 8 años hasta que eso no sucedió. Y luego, aparte de medir el sueño, ciclos menstruales, que en el caso de las mujeres afecta muchísimo, etcétera, etcétera, claro, empieza a analizar dónde Carolina es más fuerte, dónde Carolina es más débil. Su primera obsesión fue intentar mejorar allí donde ella era más débil. Gastan muchísimas horas con poquitos resultados, y entonces decide, y esto es una decisión estratégica, que si no puedes cambiar a la persona, pero la persona tiene sus habilidades y por mucho que te esfuerces la cosa mejora relativamente poco, no hay ahí un retorno muy claro, decide que lo que tiene que hacer es forzar siempre en la medida de lo posible que el oponente tire allí donde Carolina es más fuerte, ¿no? Tiene sentido. Bueno, y entonces cuando tú empiezas a ver y a controlar las jugadas y dices, vale, si yo tiro aquí, me tiran aquí, y ahí es donde Carolina es fuerte, pues para aquí es donde tengo que forzar la cosa. Y pone un clip de un vídeo muy interesante en un momento de punto de partido en el que ella se gira a él, le hace un 4 con la mano para indicarle el cuadrante de la pista, tira allí, o sea, ella tenía el saque, tira ahí, y la oponente, de los nervios absolutos, porque está viéndoselo venir, o sea, entiende que la bola se la han tirado allí para que se la devuelva a la zona buena de Carolina, falla, colapsa,
¿no? Se produce, digamos, la magia. Bueno, para que veáis que algo jolín, que el deporte parece, o sea, aquí se está metiendo muchísima estrategia, se está metiendo muchísima data, está Movistar, de hecho, ahora detrás, o sea, lleva años con el equipo detrás, y este tío ahora ha fichado por el equipo de Francia, ¿no? O sea, bueno, me parece un ejemplo fuera del ámbito publicitario y una historia muy, muy potente. Siguiendo con las metáforas y con los ejemplos, ¿no? ¿Qué es establecer una estrategia o qué hace un planificador estratégico, la figura del planificador estratégico? Pues tú tienes un punto de partida, hay que definir bien ese punto de partida y hay que definir a dónde quieres llegar y cómo quieres llegar hasta ahí, ¿no? Un poco de cuál es la ruta, como si estuvieras en el coche, te pones el Waze para evitar el tráfico, que te lo cuenta mejor que Google Maps, y dices, bueno, pues voy para aquí. Claro, ¿qué pasa? Yo aquí os he puesto una perfecta línea recta, una carretera estupenda. Pues no, la realidad normalmente es que te encuentras imprevistos por el camino, entonces hay que ajustar y hay que tener alternativas rápidas, ¿no? Es de aquello de, bueno, pues si esto falla, ¿para dónde voy? Y para eso me gusta mucho más el símil de la navegación, que es que cuando tú sales de un puerto, pongamos, sales de Barcelona, vas a Sóller en Mallorca, tú dices, vale, yo sé de dónde salgo, sé a dónde quiero ir, pero los vientos y la marea, claro, ahí hay que ir corrigiendo, ¿no? Hay que ir ajustando, y para eso necesitas también datos, medición, estar como controlando hacia dónde vas. Es un poco todo esto. Luego no os preocupéis que voy a aterrizar en cosas como súper concretas. Y os preguntaréis, bueno, ¿y este rol es relevante, es importante? Pues sí, ¿vale? Y estos son datos de un estudio de Work que compara la figura del planificador estratégico en 2021 versus 2020 y 2019 y la importancia, ¿no? O la influencia que tiene y cómo ha ido, o sea, toda esta situación de incertidumbre, de cambio como todavía más bestia, ¿no? Porque veníamos de un entorno que ya era VUCA, que ya era cambiante, y ahora se dice que el entorno es súper VUCA. Pues con todo esto la figura del planner coge relevancia. Y además se mueve cada vez más cerca del negocio, ¿no? O sea, es lo que yo estoy en el negocio de la comunicación publicitaria, pero cada vez más estoy en conversaciones que tienen que ver con toma de decisiones de negocio importantes, ¿no? Y tiene sentido completamente por el rol. Vale, entonces os decía, esto vamos a intentar como bajarlo muchísimo. Vale, neto, ¿de qué va todo esto? Y aquí viene la nube de tags de términos que se me vienen a mí a la cabeza cuando pienso en mi trabajo, ¿vale? Veis la palabra insights ahí súper grande, veis la palabra briefing, veis la palabra personas, eficacia, objetivos, KPIs, datos, workshops, contexto, inspiración, tendencias. Bueno, hay muchísimas cosas por aquí pululando. Yo, como tengo que acotarme a un tiempo y no puedo estar aquí porque podría estar horas y horas hablando, voy a poner el foco en elementos que creo que son básicos porque están muy al inicio de la cadena o bien porque tienen un peso muy relevante, ¿vale? Veis que son los insights, el briefing, el propósito, que además bueno, se ha hablado también en la charla anterior, el contexto y las personas. Y voy a empezar por el principio, como tiene sentido. ¿Vale? Y lo primero es el briefing. Esto es otro palabra en inglés, en publicidad nos gusta mucho utilizar palabras en inglés. Esto es lo que en consultoría se puede llamar RFP o un pliego, y el briefing, que está el briefing de cliente y está el briefing creativo, que es el que redacta o bien un planner o bien cuentas con planning para el creativo, al final no deja de ser la petición, ¿vale? El tema es que cogemos la información o no información, porque a veces que hacemos magia, como digo yo, a veces es una cosa como un poco así volátil y hay que darle forma o hay que concretarlo a través de un workshop muchas veces, pues es concretar y decir, vale, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que conseguir? ¿Cómo vamos a saber que hemos logrado el éxito, ¿no? Y aquí es que, una idea y un concepto que también volaba en la presentación de antes, ¿no? Que es que el briefing es algo que tiene que ser muy sencillo, muy concreto, muy fácil
Y es precisamente por eso por lo que es muy difícil de hacer. Porque hacer algo, bueno, plantificar aquí un tocho de 5.000 palabras lleva relativamente poco tiempo, y cuando empiezas a desbrozar, a sintetizar, es cuando realmente hay un trabajo ahí pues que lleva mucho más trabajo del que parece, ¿no? Y este es el punto de partida, ¿no? Aquí, ¿qué hace? O sea, ¿qué incluye un briefing? Que no solo. Hay una parte de contexto, hay una parte de insight, que esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, ¿vale? Entonces, el contexto. Pues ¿qué pasa? Que no vivimos en una burbuja, las marcas tampoco, los productos tampoco. Y aquí, venga, que os voy a pedir un poco de interacción. Venga, los que penséis que la pelotita de la derecha es más grande que la de la izquierda, levantar la mano. Efectivamente son iguales, ya lo sabéis. ¿Vale? Lo que pasa es que hay un efecto óptico del contexto, de lo que rodea, ¿no? Que además es que yo pongo las líneas para que se vea, porque es que realmente una parece más grande que la otra, ¿no? Esto es una metáfora visual para explicaros lo importante que es el contexto. Yo cuando hablé con Santiago me dijo, las charlas, vente aquí a dar una ponencia, y yo le pregunté, ¿pero a qué hora? Porque yo es una de las cosas que, y cuando hacemos concursos también nos gusta saber si somos los primeros, los segundos, los últimos o en qué momento estás. Es muy importante saber que vosotros estáis comidos, bebidos y habéis pasado por el baño. No es lo mismo saber que acabáis de salir de la cama y estáis con la legaña puesta, o que es última hora y tenéis unas ganas de iros que no podéis con ellas. Esto es importante. Igual que es importante saber cuando tu cliente te pide algo, por qué te lo pide, si es porque su bonus depende de ello o porque hay cualquier otra cosa por detrás, igual que es importante que yo en mi equipo sepa si el gato de David está malo y por eso él está hoy un poco oído o lo que sea, ¿no? El contexto importa mucho, ¿vale? Es importante para todo. Y otra palabra que también he querido poner aquí, que es las expectativas, ¿no? O sea, el saber que tenemos que cumplir o el entender completamente el encargo es absolutamente básico. Y cuando hablamos de contexto, yo os digo, contexto para todo, contexto a nivel de sociedad. O sea, aquí no os voy a descubrir nada nuevo, pero es que esto es así, ¿vale? Las marcas le importan un pimiento morrón a la mayor parte de la gente en la mayor parte de los momentos. Y luego es que además cuando hacemos, o sea, nosotros dedicamos muchísimo esfuerzo de muchísimas personas a hacer todo lo que hacemos, y luego pues ahí lanzamos nuestra campaña y nuestra comunicación, y la gente la recibe pues como la recibe, en un entorno de multipantalla, porque estamos ahora todos, el que no tenga ahora el móvil a mano, que levante la mano, ¿no? Estáis todos aquí escuchando, mirando el móvil, viendo que no sé qué, pues claro, aquí hay que saber cómo te están recibiendo. Y nos pensamos que somos multitarea. Mentira cochina. Tampoco las mujeres. El cerebro procesa uno a uno. También los ordenadores. Lo que pasa es que un ordenador es muy rápido haciendo una tarea después de otra y nos da la sensación de que es multitarea, pero es mentira. O sea, no somos buenos haciendo dos cosas a la vez. Y eso además se une a la maravillosa tecnología del adblocking, que cada vez más gente tiene instalada, ¿no? Ahí bloqueando anuncios. Con lo cual, esto es nuestro punto de partida para todo lo que hacemos, que no es el que tenían pues en los 50 cuando había un canal de televisión y estaba todo el mundo mirando la tele como si aquello fuera el oráculo, ¿vale? Entonces, este es el entorno de nuestro trabajo diario. Luego, además, ¿qué pasa? Que no os lo tengo que contar. Pues que venimos de 2 años aquí estupendos de pandemia, que además hace 2 días ha estallado una guerra que por muy buen rollo no da la cosa, que eso ha tenido efectos económicos reales y que estamos viviendo a día de hoy o sufriendo en nuestro país, y entre medias ha habido filomenas, volcanes, terremotos, bueno, esta sensación de que toca ahora en la trilogía, ¿no? Siguiendo un poco memes de internet. Y así estamos un poco todos. Viene la primavera, viene el verano, ya se despendola, nos quitan las mascarillas, viene un poco el sol y parece que vemos un poco el rayo de luz, pero veremos cuando se acabe el verano cómo estamos todos otra vez, ¿no? Porque esto afecta y ha afectado. Es que además te coges los datos y encuestas que se hacían de cómo preveíamos nosotros 2022 en España,
a finales de 2021 los españoles dentro de Europa éramos los más felicianos. Decíamos, no, esto ya se acaba, esto va a ser maravilloso. Claro, toma guerra, toma todo. Y entonces, claro, a nivel emocional, ¿cómo estamos? Pues estamos que no se le puede poner ni palabra, ¿no? Sociedad cansada del cansancio. Estamos casos de ansiedad, de depresión, trastornos de conducta alimenticia disparadísimos, porque estamos ya todos chinaos, porque el contexto no es normal. Y esto pues hay que saberlo. Y hay que saberlo que además la gente ya por protección emocional pasa del tema. Estos son búsquedas en Google de lo que es COVID-19 y la guerra de Ucrania. Obsérvese el piquito en rojo de la guerra de Ucrania. Me interesa mucho y me deja de interesar muy rápidamente, porque si no, o sea, por eso que os digo, por el tema de protección emocional, porque llega un momento en el que dices, si empiezo ya con la infoxicación de venga la noticia, que en los medios ya están así, pero si yo además me pongo a buscar, como nos poníamos a buscar muchos al principio, de cuántos casos hay, cuántos muertos hay, llega un momento en el que entras en un bucle de negatividad que no puedes más, ¿no? Entonces la gente ya, de forma natural, dice, sí, muy interesante, no quiero saber nada. Esto es importante también saberlo, porque igual que os digo que es importante saber el contexto, no significa que a nivel de comunicación siempre tengamos que utilizar el contexto en las campañas que haremos. Y en los ejemplos que os traigo veréis y os contextualizaré el momento en el que salieron para que entendáis por qué decidimos en según qué momentos hablar de contexto y en según qué momentos no, ¿no? Y bueno, todo esto os decía, entender pues que entender también la sociedad, observar y ver que a nivel de si el entorno es la gente lo que busca son vías de escape, ¿no? Y sale el humor y sale pues lo que os decía yo, ¿no? De qué es lo siguiente que tiene que venir, no puedo más con mi vida, ¿no? Y la luz es Luz Vuitton, porque está carísima, ¿vale? Entonces esto hay que entenderlo, hay que saberlo, hay que ser consciente cuando planteamos un trabajo, porque no, como os digo, o sea, no estamos en una burbuja, eso sale a un mundo en un entorno, ¿vale? Os cuento ejemplos, ya entramos con algún ejemplito para dinamizar la cosa. Lidl. Estábamos encerrados en ese momento, estábamos confinados y nos llega el concurso de la campaña de Navidad de Lidl para 2020. Yo creo que era esto preverano. Me llega a mí el momento briefing de, bueno, que cómo planteamos, cómo va a ser la Navidad. Pues yo no me he sentido más oráculo, o sea, pitonisa Lola total, de decir, bueno, yo qué sé cómo va a ser la Navidad de 2020 y cómo planteamos esto para no pillarnos los dedos. Y estamos mucho también en este escenario todavía a día de hoy, pero en aquel era todavía más bestia porque estábamos ante algo que no teníamos ni idea cómo podía evolucionar, íbamos mirando predicciones y cosas. Y bueno, pues se tuvieron que tomar decisiones y que afectan al enfoque creativo y que afectan a la propuesta que hacemos. Os traigo el case cortito para que veáis y bueno, cómo conseguimos pues, bueno, hablar de lo que teníamos que hablar, que al final era de comida, del entorno de la Navidad, sin pillarnos los dedos y asegurando que pasase lo que pasase, eso iba a tener relevancia. Uy, a ver... Esto no va. Ahora. Las historias. Llevamos milenios contándolas. Y en el fondo han cambiado poco. Lo que ha evolucionado es la manera de contarlas. Se han adaptado a la cultura, a la tecnología, a los datos y al consumo de medios. Cualquier formato puede convertirse en la pieza de un puzzle que completa una historia mayor. Por eso, para la campaña de Navidad de Lidl de 2020, decidimos contar una historia que viajase por todos los lugares donde hoy están los clientes de Lidl. Una historia que empezaba en el subsuelo de sus oficinas centrales. El secreto de la Navidad era el secreto mejor guardado de Lidl. A 100 metros bajo tierra se encontraba un departamento que trabajaba incansablemente para hacer realidad la Navidad. Bienvenido a la planta secreta de Lidl. Un cortometraje de 6 minutos fue el punto de partida, aunque solo era una parte de algo más grande. Cada personaje y cada escena del corto eran piezas de un gran puzzle que se contaban por separado en diferentes formatos, creando historias individuales y con vida propia. Desde el tráiler de lanzamiento hasta el fragmento del videoclip de un rapero que aparecía unos segundos en el corto
pero podía verse completo en la red como parte de la campaña online. La vida de los personajes se ampliaba y generaba subtramas en medios digitales, a través de diferentes formatos que completaban la historia principal. Incluso los celebrities que aparecían en el corto contaban con su propio spin-off en spots de televisión y redes. Todas y cada una de las piezas de la campaña eran pequeñas historias individuales que dieron forma a un enorme universo narrativo. Un departamento secreto que se ocultaba a 100 metros bajo tierra. Una historia que fue seguida por miles de personas en todos los canales y plataformas que hicieron que El secreto de la Navidad se convirtiera en una de las campañas navideñas de Lidl con mejores resultados. Dejad que os cuente un secreto. Al final, resultó que el secreto no fue tan secreto. Aquí lo habéis visto, la decisión fue tirar de fantasía, básicamente es una mirada a futuro y mirarnos a nosotros mismos, o sea, hablar de los procesos internos de Lidl, de cómo se organiza Lidl para llevar todos los productos, de los proveedores nacionales que utiliza. Dijimos, bueno, vamos a hablar de lo que sabemos, o vamos a meternos en aquellas partes o en aquellas áreas donde no hay un riesgo y vamos a utilizar ese aspecto que también es muy típico de la Navidad, que es esta parte más de fantasía o de magia, porque sabemos que no hay riesgo a equivocarnos, ¿no? Y esa fue la decisión. Estábamos a muchísimos meses vista, el entorno era completamente impredecible y bueno, ganamos la campaña y la campaña fue un éxito. Perdonad, que estoy enferma y la voz me traiciona. Vale, os voy a hablar de otra campaña pandémica, que es que para lo del contexto da mucho juego el tema. Vale, este briefing nos llega en abril de 2020 y nos cuentan que, bueno, nos hacen un poco, no va a ser algo nuevo para vosotros, la marca Lay's es súper conocida, tiene un nivel de notoriedad espontánea súper alta, además es una marca como muy querida y todo esto viene como en el contexto de vamos a sacar un nuevo sabor que es el sabor pollo asado, ¿vale? Bueno, problemas, ¿vale? Pues el contexto de la competencia. La marca Blanca está súper potente en esta categoría, además innovando con sabores que tienen muy buenos resultados a nivel de negocio. Y entonces, bueno, decimos, oye, somos los líderes, tenemos que hablar como líderes. ¿Y cómo? Pues aquí está la clave, que luego lo veremos cuando hable de personas, pero vamos a hablar de emociones ya antes porque es algo que manejamos y utilizamos muchísimo en publicidad, que era usando la emoción, ¿vale? Bueno, esto, vale. Y había otro pequeño problema que tiene que ver con el contexto y que, de nuevo, estábamos en momento pandemia, era abril, la campaña tenía que servir para todo el verano, estábamos en momento de desescalada, pues tampoco sabíamos cómo iba a ser el verano, porque como veníamos de olas de ahora me confinan, ahora no, ahora más, pues era aquello de, pues qué bien, ¿no? Pues tampoco tenemos ni puñetera idea de cómo puede ir esto, cómo lo hacemos, ¿vale? Dijimos, bueno, pues vamos a hablar de nuevo de lo que sabemos, ¿vale? Vamos a poner el foco en lo que seguro no va a fallar. Y aquí, en este caso, era el aperitivo, ¿vale? Entonces, decidimos que si había que despertar emoción no iba de hablar de atributos de producto y de poner el foco en producto. La gente ya sabe que las patatas están riquísimas. Tampoco iba de poner muchísimo foco en el lanzamiento del pollo asado. Iba de ser relevantes, notorios y conseguir conectar emocionalmente. Entonces, ¿qué hicimos? Pues desde estrategia, una disección a tope de lo que era el momento del aperitivo, que había ahí detrás. Y además esto coincide, para que veáis, y otra vez con el contexto, que nosotros estábamos revisando un estudio que es interno, que se hizo por primera vez en 2007 y que lo reeditamos en 2019 y que estábamos actualizando con datos de España en ese momento, que es el estudio de rituales, ¿vale? Es un estudio que se ha hecho a nivel mundial, antropológico, en más de 27 países, que lo que buscaba era identificar qué rituales son comunes en todas las culturas, entendiendo ritual por un acto cotidiano que tiene un poder de transformación emocional en positivo, y ahora lo veréis. El aperitivo es precisamente eso. O sea, un aperitivo no es tengo hambre, sacio el hambre.
no. Es algo más. O sea, ahí cubres unas necesidades que son funcionales, que vienen de hambre, pero cubres unas necesidades que son emocionales. Y por eso, y tengo por aquí las capturas de pantalla, por eso, cuando estábamos encerraditos en casa, que no podíamos con nuestra vida, se dispararon las ventas de patatas fritas y de todos los caprichos adyacentes, de chocolate, ¿no? ¿Os acordáis? Hubo un momento en el que el papel higiénico desapareció de los supermercados, superado ese momento, que eso era una necesidad funcional, entran todas las necesidades emocionales. Empezamos a comprar además todo aquello que además se consumía en bares, los bares estaban cerrados, o sea, tiene una razón también, tiene una explicación racional, pero sobre todo hay un factor psicológico, que es que necesitábamos hacer algo de fiesta en casa, o sea, era de me tengo que coger a algo, ¿vale? Y ese algo, esas pequeñas cosas así como cotidianas y que tienen un valor pues de levantar el ánimo, de conectar con la gente, porque había gente que quedaba por videollamada para hacer el aperitivo, había gente que no, se buscaban rinconcitos de sol, ¿no? Pues nos dedicamos a ver, oye, ¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Os decía eso, que conectaba con el estudio de rituales, que es algo que, o sea, nosotros ya teníamos la reflexión hecha de antes, por lo que os decía, ¿no? Por este estudio que empieza en 2007 y que al final lo que identifica es que en nuestro día a día y más ahora, ¿no? Hay un cúmulo de emociones negativas que nos hacen la vida más difícil, ¿no? O sea, ahora cada vez más, pues oye, cómo me va a ir el día, cómo me va a ir el verano, cómo me va a ir el año, cómo todo. Incertidumbre total, miedo a veces, inseguridad, soledad, estrés. Y entonces, ¿qué nos proporcionan los rituales? Esa transformación que os decía en emociones positivas, ¿no? Pasar de la incertidumbre al control, a una sensación del control. Hay un dato que es que la mayoría de nosotros casi siempre desayunamos lo mismo. Y eso tiene una razón psicológica, que es a ti eso te da una sensación de control. Tú empiezas el día sabiendo que tú decides que vas a desayunar. Luego ya Dios dirá y proveerá. Pero el café, la tostada o lo que sea que desayunes, eso está en tu mano, es tu decisión y te da una sensación de control, ¿no? Como eso hay otros muchos ejemplos. Del miedo a la seguridad, de la inseguridad a la confianza, de la soledad a la conexión. El ritual del aperitivo también ayuda a eso, ayuda a conectar, o sea, a este momento de no me siento solo. Y luego de estrés a diversión, rompo, ¿no? El aperitivo también tiene esta función de ruptura. La gente además empezó a hacerlo, el aperitivo, que es una cosa como muy de fin de semana, la gente empezó a hacerlo entre semana, porque claro, no teníamos ocio, no teníamos planes, pues nos los inventábamos, ¿vale? Y bueno, lo que os decía, coincidía que además nosotros llevamos un montón de tiempo estudiando y dándole vueltas a este tema y a cómo las marcas que se vinculan a estos rituales generan unos anclajes emocionales súper bestias y si consigues realmente vincular tu marca a un ritual, pues consigues, digamos, generar esa rutina y que la marca sea más imprescindible para ti, ¿no? Oye, ¿cómo será todo a partir de ahora? No sé. Habrá cosas que igual no estén. Lo que sí sabemos es lo que estará. Porque estuvo ahí. Ya nos encargamos nosotros. Nos reunió como siempre, junto al sol, aunque fueran 4 rayos. Estuvo ahí y no nos importó lo que llevábamos puesto. Si no había un lugar, nos lo inventamos. Nos parecieron las mesas más bonitas y acogedoras del mundo. Y nos recordó esa cita a la que no podíamos faltar. Cuando vernos nunca había sido tan importante. El aperitivo siempre estuvo. ¿Cómo no va a seguir estando? Leis, el aperitivo estuvo y estará. Vale, honramos al aperitivo. Dijimos, el verano, pues bueno, ya veremos a ver, pero vamos a hablar de lo que ha pasado y de lo que seguro, pase lo que pase, va a seguir pasando, porque si en las peores condiciones hemos tirado una bolsa de patatas fritas y una cerveza, pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Y esa fue la decisión que tomamos y también fue un éxito de notoriedad y de campaña. Otro ejemplo, y este sí que tiene un poquito más, los dos que he contado ahora son unas campañas más puntuales, y este ejemplo tiene un poquito más de recorridos, más como de construcción de marca, y es el caso de Correos, ¿vale? Tiene un recorrido desde 2018 hasta la actualidad, ¿vale? ¿Qué pasa con Correos? ¿Vale?
Correos, que es una marca como de toda la vida, que todo el mundo conoce, una notoriedad súper alta, es verdad que tiene una cierta percepción de marca antigua, o tenía, porque todo esto lo hemos conseguido revertir, y funcionarial, ¿vale? No estábamos comunicando mucho en ese momento, previo a esa fecha, y se hacía mucha comunicación de producto, ¿vale? Entonces lo que buscábamos era modernizar la marca, cambiar la percepción del servicio de postal a paquetería más de e-commerce, porque aquí, bueno, claro, hemos pasado de enviar cartas a recibir correos, paquetes, utilizar Amazon, ¿no? Cada 2x3. Vale, entonces queríamos... aquí. Decidimos, ¿no?, reposicionarnos como la compañía que innova para adaptarse a tus nuevas necesidades. Y para eso nos anclamos, esto de vez en cuando se va como atascando, a un producto que explicaba muy bien esta innovación, que es CityPack, lo conoceréis seguro, ¿no?, que son estos buzoncitos en los que tú no tienes que estar en tu casa, el paquetito te lo dejan allí y luego tú lo abres, ¿no? Entonces queríamos esto, utilizar esto como excusa para modernizar la imagen de marca. Y de esto sale la campaña de paquetes que os enseño. ¿Podemos subir un poquito? Yo a ti te he visto ya en algún sitio, ¿no? ¿Te parece si pedimos unas pizzas? No se oye. Para mí, el bueno, el episodio 5, el Imperio. A mí la verdad es que me anda como ganas de retomar los estudios, no sé. ¿Sí? Sí, que me hubiera gustado terminar informática. ¿Crees que hay vía después de la entrega? No lo sé. ¿A que tú sabes cuál es la diferencia entre un USB tipo C y un USB tipo A? ¿Lo habéis oído bien? A ver, ¿cuándo hacen una peli de paquetes que hablan, tío? Una peli realista, ¿sabes? Que te veas identificado, que te la creas. Vale. Bueno, esto es una de las piezas. Hubo varias, se hizo tipo serie, o sea, había varios contenidos en YouTube, estaba como el casting de las cajas. Claro, es una campaña que desde un punto de vista de producción es muy inteligente, porque es bastante barata de producir, que era una de las, o sea, esta es una de las cosas que también en estrategia pensamos, ¿no? Y en creatividad también, que es una de las cosas que no he dicho al principio, que es que aunque en las agencias de publicidad estamos organizados en departamentos como que tienen su nombre, sus especialidades, es verdad que las funciones son transversales, y yo siempre lo digo, y la cultura al menos de BBDO Proximity es que estrategia y creatividad son transversales absolutamente a todos los departamentos, ¿no? Y se nota mucho cuando tienes un equipo fuerte que digamos que excede lo que son sus funciones sobre el papel y aporta a todos los niveles, ¿no? Ahí es donde sale la magia realmente. Bueno, os enseño otras piezas y pasamos a 2019, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dimos cuenta en este momento después de la campaña de CityPack? Que había habido avances en percepción de la marca, que sí, que se nos veían más modernos. Es verdad que veníamos de no comunicar y ahora estábamos comunicando, pero claro, esto no diferencia. O sea, cuando te pones a compararte con los otros, dices, esto tampoco me diferencia. Y aquí empezamos a preguntarnos, ¿vale? ¿Estamos realmente encontrando un posicionamiento que es diferencial, propio y relevante? ¿O estamos intentando luchar contra lo que no somos buenos, ¿no? Un poco el ejemplo que os ponía de Carolina. ¿Estamos metiendo las horas en intentar cambiar eso que no nos sale y que podemos echarle horas y horas y horas y mejoraremos un poquito? ¿O estamos diciendo, a ver, yo dónde soy bueno, me voy a centrar ahí, ¿vale? Y entonces fue el momento en el que dijimos, vamos a centrarnos en nuestra esencia, en lo que somos buenos. Entonces, cuando analizamos el relato de la marca de Correos, en realidad tiene como 3 ángulos. Esta parte de liderazgo de paquetería de e-commerce, que es la que se trabaja en CityPack, la parte de que estamos cambiando, que somos más digitales, más sostenibles, más internacionales, ¿no? Toda esta parte de novedades, y luego esta parte que en realidad está muy anclada en la esencia de lo que es la marca, que es la capilaridad, la vocación pública y el compromiso, que es que hay oficinas de correos en todas partes. Te pones a mirar el mapa de España y claro, más capilaridad que correos no tiene ninguna. Te dijimos, pues de aquí es de donde hay que tirar, ¿vale? Y entonces pasamos de ser una compañía que innova para hacer productos y servicios, para hacerte la vida fácil, a la compañía logística de aquí
que garantiza que el progreso llegue a todos. Fijaros el cambio, y antes que hablábamos de propósitos, veréis cómo esto luego nos lleva a un propósito de marca súper potente, ¿vale? Esto lo paso. Entonces, ¿con qué producto podíamos, digamos, reforzar esta idea de cercanía, de capilaridad? Pues con Correos Market, que digamos es una Amazon a pequeñísima escala, pero que lo que tiene son todo productores locales y artesanales, ¿vale? Así como Amazon cada vez es más un AliExpress caro, pues nosotros íbamos a decir, no, vamos a vender cosas que son de aquí y que van a hacer que la gente que decide quedarse en su pueblo pueda ganarse la vida. De ahí ya he hecho un poco spoiler. Bueno, esto es un poco cómo organizamos el universo y cómo llegamos al posicionamiento de marca, ¿no? Cómo del core, que es el producto y es el pueblo, conseguimos evolucionar todo esto al propósito que, igual lo habéis adivinado, tenía que ver con la España vaciada, que era un problema, y es un problema real, de hace unos años, y que además lo estaréis viendo y se ha visto en las elecciones, creo que ha sido en las de Castilla y León. Bueno, como todos los Soria Jazz, Teruel Existes, todos estos partidos están teniendo cada vez más relevancia. ¿Por qué? Porque esto conecta con un problema que es real. De hecho, no sé si tenía un mapita por ahí, no sé si está más adelante, que habla, ¿no?, de dónde está más castigado este tema de la despoblación. Bueno, y entonces dijimos, vamos a revisar, ¿esto de la España vaciada tiene sentido? Sí, o sea, lo podemos decir, estamos legitimados, sí, por capilaridad, por esta parte que os decía de estamos en todas partes, por historia, porque hay una parte como de conexión, que igual que decíamos que somos antiguos, es verdad que hay una parte de conexión emocional de toda la vida, por el papel de las oficinas, que hace tiempo que dejaron de ser solo para enviar y recibir paquetes, sino que ofrecen servicios adicionales, y por este producto que os decía, que es el lance innovador y que viene a reforzar precisamente este posicionamiento. ¿Veis? Lo que os decía del mapita de la España vaciada, para que veáis las zonas donde es más heavy el tema de la despoblación. Y aquí viene un insight, vais a ver el ejemplo y luego hablaremos de los insights que me comentaba Santiago. Habla de los insights, digo ya, voy a hablar de los insights. Claro, es lo que os decía y he planteado. El tema durante mucho tiempo, el tema de... esto vincula un poco con la idea del éxito y aquí ya me voy a coaching, con la idea del éxito y con la idea de las metas y lo que es progresar en la vida, ¿no? Pues bueno, que se nos vende que al final para tener como digamos un futuro, pues te tienes que, si vives en un pueblo pequeño, te tienes que ir a la ciudad, ¿no? Y claro, realmente hay gente que no quiere irse, o sea, que lo que quiere es labrarse un futuro y no quiere renunciar, digamos, a vivir según qué cosas, pero que se quiere quedar en su casa, que está muy a gusto en su pueblo, ¿vale? Y nos dimos cuenta de eso y de que además había cierto orgullo que estaba tapado por ese, digamos, prejuicio de decir, si no te vas a Barcelona, si no te vas a Madrid, si no te vas a la capital, pues eres un loser. Y dijimos, pues no, vamos a ayudar a sacar pecho a esta gente que decide quedarse y se queda a mucha honra. Y de ahí sale Yo me quedo. Ay. Más de un centenar de productores locales podrán llevar sus productos hasta cualquier rincón de España gracias a una nueva plataforma online de correos. Quedarse y tener una oportunidad laboral es quizá uno de los grandes retos en la España vaciada. Busca promocionar los lugares más afectados por la despoblación. Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Me quedo porque no quiero que se pierda este oficio, este sabor, este olor. Me quedo porque pertenezco a este paisaje. Porque aquí un vecino es más que un vecino. Me quedo, aunque no siempre sea fácil quedarse. Me quedo porque quiero que esta escuela siga abierta. Porque con mi trabajo puedo hacer que otros vuelvan. Porque me he preparado para quedarme. Porque para mí la oportunidad está aquí. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Yo me quedo es una frase que representa a mucha gente. Yo creo que han tocado algo que es importante, que es las emociones. Y le han dado valor a los que estamos aquí, que no quiere decir que no lo tuviéramos antes, claro que lo teníamos. Lo que pasa es que a veces hay que creernos las cosas. La campaña de correos en la que han participado nuestros amigos de Mayalde
este grupo de música de raíz. Hablo de la España despoblada, pero también la siguiente fase es la esperanza, es hacer música con las panaderas. ¿Qué es el pan? Es hacer música con una mesa. O de la criba, no podemos olvidar de dónde venimos. O las cucharas que nacen de un plato vacío donde no había nada. Ignorar eso es ser un desagradecido con tu pasado reciente, no estamos hablando del Paleolítico. Correos Market, el mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse. Vale. Bueno, esto es la campaña sigue, hay muchísimos más ejemplos, no os lo pongo entero. Lo que sí os pongo es la siguiente fase, ¿no? Aquí, cómo seguimos como vinculando esta parte de capilaridad, pero conectando también con otras realidades que son más urbanas, y que tienen que ver pues este rol que decíamos de facilitadores y del abanico de servicios, ¿vale? Llevamos esa historia jamás contada. Llevamos colores que crean un estilo. Llevamos tus ganas, tu esfuerzo, tu mensaje. Llevamos 3 docenas de mantecados. Llevamos tu idea adelante. Llevamos lo que te importa a quien más te importa. Llevamos tu actitud. Llevamos tus envíos tan lejos como quieras. Llevamos un sí, estás en el equipo paralímpico. Llevamos tu voz. Llevamos tu apoyo. Llevamos lo que necesites, estés donde estés. Llevamos lo que llevas dentro. ¿Hay alguna cuña por aquí? Tú ya sabes que con correos puedes mandar o recibir un paquete. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos desde una oficina de correos puedes pedir una previa, agilizar el envío y seguir tu pedido para saber por dónde va y cuándo va. A ver, perdonad, empezamos. Tú ya sabes que con correos puedes... Pero lo que quizá no sepas es que a través de nuestra app puedes pedir cita previa, agilizar el envío ¿Lo oís? y seguir tu pedido para saber por dónde va. ¿Podemos subir, por favor? No se oye nada. Estamos para movernos al mismo ritmo que tú. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Muy flojito. Esto, si te hubiera que presentar a un cliente, ya os había tronado a todos ya. Subid, despertarme a la sala, que tengo a uno una sudadera azul que está a punto de morir. Venga, va. Dadle al siguiente cuña. Si no sé, ayer salió este. Venga. Todo el mundo sabe que desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Pero quizá no todo el mundo sepa que también puedes sacar o ingresar dinero en efectivo, pagar tus recibos e incluso comprar entradas para espectáculos. En Correos queremos hacerte la vida más fácil. Por eso seguimos ampliando nuevos servicios de nuestras oficinas. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Venga, y la tercera. Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro. Aprovecho ahora que me decía Ana, parece un poco Zetangana. No lo he comentado en el caso de Leis, la importancia de la música, que fue una de las cosas que o sea, en el caso de Leis veis que se habla específicamente de contexto y a la cuestión de encontrar la música, a la canción le dimos muchísimas vueltas, porque teníamos como clarísimo que el tema, la elección del tema iba a ser clave en la conexión, y en el caso del tema, si lo escucháis, la letra y lo que dice transmite mucho, igual que en este caso. O sea, los dos casos de correos que os he puesto, en el caso de la España vaciada se busca un grupo que utiliza elementos que son tradicionales para hacer la melodía, y en este caso se busca una melodía que sea moderna y actual, ¿no? O sea, la intencionalidad, las horas dedicadas a todo este tema, precisamente para transmitir, ¿no? Que esto es algo que hacemos pues mucho en las agencias de creatividad, ¿no? El dedicar muchísima atención a todos los detalles. Os decía, hemos visto el briefing, hemos visto el contexto,
vamos a hablar de las personas. Está todo íntimamente relacionado, se separa, pero veréis que hay conexiones, ¿no? Aquí os pongo una frase que tiene sus cuantos años: soy humano y nada de lo humano me es ajeno, y esto conecta mucho con el famoso palabra de insights, ¿vale? De nuevo, ¿qué pasa con insights? Que es un término que se utiliza en más de un sector con más de un significado y entonces genera muchísimas confusiones. Yo me he encontrado con muchos clientes que utilizan esta palabra para referirse a un dato y cuando hablamos de un insight en publicidad no hablamos de un dato. Muchas veces se llega a insights a través del dato, a través de la investigación, pero es más pues esa verdad oculta, digamos, a veces oculta o a veces pues más visible, que conecta no con el individuo, sino con muchos individuos, claro, porque en realidad la publicidad es este punto y ahora lo veremos, que conecta, o sea, es el mensaje que utilizamos en BBDO Proximity, que es conectar con las personas de forma individual, porque son las personas las que mueven los negocios con sus decisiones, ¿no? Entonces, el tema de los insights se ve mucho con ejemplos, por eso yo os he puesto muchos ejemplos. Cuando hablábamos de la campaña de correos, es que esto se podía haber enfocado de muchísimas formas y ahí encontramos y dijimos, oye, que es que nos pensamos que la gente que se queda es porque no tiene otro remedio y de repente dices, no, que ahí hay un orgullo y hay un orgullo oculto y hay un orgullo que como empecemos aquí a sacar va a empezar la gente a sumarse y a decir, oye, ¿qué está pasando? Igual que si es que hay muchísimos ejemplos de insights y de campañas y de cosas y que también tienen que ver mucho con la cultura y el momento, ¿no? Porque es que según qué cosas que no puedes decir o que no conectan en un momento dado y en otro sí. Pienso ahora, por ejemplo, en la campaña de Wallapop, que hablan de todo el tema, ¿no? de la reutilización con un fin, digamos, más sostenible y social, pues esto es algo que antes reutilizar era motivo digamos, de vergüenza y ahora de repente es algo cool, molón y tiene un propósito, ¿no? También hay que entender el contexto, ¿no? Entonces eso, lo que os digo, hay una parte que es muy de investigación, o sea, que tiene una parte de investigación, tiene una parte muy de observación, mucho, no lo he dicho antes pero estaba en la nube de tags. En general, la gente que nos dedicamos a esto, hoy veía el informe y somos de media los que estamos más formados, pero yo creo que hay una parte que es como de curiosidad y de querer saber y de observar pues cómo se comporta la gente, qué hace, qué no hace, ¿no? De ser muy vivo y de tener esta capacidad de empatía, porque lo que buscas es eso, es conectar con la gente. Se entrena, se puede entrenar, pero es verdad que sí que hay ciertas cosas que son un poquito más innatas. Y os decía que al final, la esencia de cualquier negocio, de absolutamente cualquier negocio, son las personas. Cuando nosotros estamos hablando de marcas, si lo hablas así como de una forma como muy distante, yo es que además no me gusta nada la palabra consumidor, porque es como que deshumaniza totalmente. No, estás hablando de personas que tienen poder de decisión, de decir, compro esto o compro lo otro, ¿no? Y entonces nosotros lo que queremos es, al final, esto va de pasta, va de negocios, va de influenciar, de influir, y entonces tenemos que conectar con la gente. Y es de esta forma como individual, pero masiva, como logramos realmente mover los negocios, ¿no? Os decía, pues esto va de decisiones, va de dinero y va de emoción. Y venga, aquí os voy a hacer una pregunta y vais a tener que levantar la mano. ¿Alguno de vosotros se ha enamorado alguna vez? Levanten mano, los que sí, por favor. Venga, va. A ver quién no. Vale, venga. Entonces, imagino que todos en el momento de enamoraros hicisteis una lista de las cualidades de la persona y os pusisteis allí a ver si cumplía con lo que vosotros buscabais. Hicisteis un análisis exhaustivo, un análisis de una comparación en el mercado, un DAFO, no todos, ¿verdad? Bueno, el que lo haya hecho, coaching no, que vaya directo ya al psiquiatra y al psicólogo, porque ya esos son rasgos psicopáticos. Pero, sin embargo, y por extraño que parezca, son los preceptos de la economía clásica, que determinan que nosotros cuando elegimos y cuando compramos según qué cosas, nos ponemos allí cual Capitán Spock a balancear y a decir, venga, esto sí, esto no, y no, ¿vale? O sea, la realidad es que somos más Homers que Capitán Spock de lo que nos gustaría
pensar o creer. ¿Significa eso que seamos tontos? No, es una exageración, pero, y de esto no sé si os han hablado o no, pero hay muchísima literatura sobre la economía del comportamiento, Behavioral Economics, Behavioral Science, el System 1 y el System 2, de un montón de decisiones que se toman desde una lógica más inconsciente e irracional. No es una ilógica, o sea, no es que seamos bobos, es que la lógica es muchísimo más inconsciente. Y hay una parte que, pues eso, que pues, cuando tú te enamoras no te pones a hacer una lista, pues de la misma manera, cuando coges un paquete de patatas en el supermercado, que es una cosa que haces en cuestión de segundos, no te pones ahí a sopesar, a ver, espérate, la patata esta, pues vamos, nos habríamos extinguido como especie si absolutamente cada decisión que tomamos la hiciéramos con estos preceptos. Hay algunas que sí que son un poquito, digamos, más meditadas o que tienen una lógica más racional, pero el tema es que siempre hay como cierta influencia de la parte homeriana, digamos, de nuestro cerebro, ¿vale? Esto afecta, pues eso, a que no somos dueños totales absolutos de nuestras decisiones, que hay muchas cosas que influyen. Ahí pongo el término sesgos cognitivos, esto da para otra charla aparte, pero bueno, un poco ya os lo he dicho, pero pues el entorno afecta. Aquí hay lo que es el sesgo del storytelling, por ejemplo, que yo lo he usado mucho a la hora de presentaros cosas. El efecto halo, bueno, hay toda una serie de cosas que, como os digo, hay mucha literatura al respecto, es súper interesante, nosotros lo usamos muchísimo y viene a dar un poco o pone ciencia en algo que de forma como muy intuitiva ya se venía utilizando muchísimo en la profesión. Vale, y aquí vengo a un caso muy interesante, de mucho recorrido y que habla pues precisamente, o que tiene como una pata muy importante en el tema de las personas, ¿vale? ¿Qué pasaba con Mercedes? Y aquí tengo que echar un poquito la vista atrás, ¿vale? A qué pasa con Mercedes como marca, ¿vale? Y ahora voy a coger y os voy a lanzar un insight, que esto es real. Y si nos ha pasado y os lo digo, vais a decir, ah, sí, ¿vale? Cuando tú estás o quieres coger un taxi y ves que viene un Mercedes, ahora Teslas también, pero antes no, cuando no había cuando ves un Mercedes, te lanzas en plancha, o sea, lo quieres, absolutamente, quieres que el taxi que te lleva sea un Mercedes, ¿vale? ¿Qué le pasaba a Mercedes en periodo post-crisis 2008? Pues que tú te pones a analizar el producto, o sea, dices, vale, el producto es bueno, la marca es fiable, los motores, hablas con cualquier alemán, los mejores del mercado, entras cómodo, comodísimo. Pero ¿qué pasaba con la gente? Que decía, pues, pero no es para mí, no lo quiero, no, ¿vale? Y ahí había algo, ¿vale? Teníamos los datos de que Mercedes está como más anclado en este segmento que se llama tradicional mainstream y upper conservative segment, ¿vale? O sea, estamos hablando de target elevado, pero con una lógica como más tradicional. ¿Y cuál era el target de conquista? ¿Qué era lo que queríamos nosotros conquistar? Pues esta gente con pasta, pero modernita, ¿vale? Estos que cuando les decíamos, pero Mercedes es para ti, nos decían, ni de coña, ¿vale? Mercedes es para estos señoros de aquí, que no soy yo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto pasa cuando en un momento la marca le estaban dando un meneo brutal a nivel de diseño, o sea, venían unos cambios muy, muy bestias y ostras, jolín, queríamos cambiar la marca. Es que primero, para empezar, se nos estaba muriendo el target, porque cuando te vas a señores más mayores se te muere el target, y segundo es eso, teníamos esta intención de modernizar la marca. Y así nace, ¿vale? El algo está pasando en Mercedes, que básicamente era bajar la marca de este pedestal y quitar los prejuicios. Y lo hicimos de una forma que es muy valiente, que no muchas marcas se atreven a hacer, que es asumiendo y, digamos, verbalizando de forma explícita que lo que la gente pensaba de nosotros, que es que no molábamos mucho, ¿no? Y de ahí sale la campaña que publicamos en 2011-2012, y os pongo las piezas. Y por favor, vale. Que no voy a publicar con ese editorial, ¿no seas pesado? Que me da igual el dinero. ¿Por qué no? Porque yo no necesito tener un casoplón y un Mercedes en la puerta. Que yo no necesito un casoplón. Algo está pasando en Mercedes.com. Sí, el coche va de maravilla. Para un momento.
¿Qué dices? ¿Que te has comprado un Mercedes? Sí, me he comprado un Mercedes. ¿Qué pasa, tía? Ah, que te casas con Ramón, vas a tener hijos y todo eso. Sí. ¿Qué pasa, que lo dejas con Ramón? Algo está pasando en Mercedes.com. Que te has comprado un Mercedes. Pero tío, ¿estás loco? Que somos un grupo indie. ¿Pero qué van a pensar nuestras groupies, tío? Es este. ¿Diésel o gasolina? Algo está pasando en Mercedes.com. ¿Laura? Hola. ¿Compraste un Mercedes? Pues estabas conmigo, no querías un Mercedes. Es que bueno, han cambiado, ¿no? ¿Nos tomamos algo? Yo también he cambiado. Tú puedes, yo no. Algo está pasando en Mercedes.com. Vale, generamos el hype y pasamos del prejuicio al deseo. Cuando todo el mundo piensa que el protagonista está muerto, se levanta, sonríe y le vemos alejarse montado en un Mercedes. Fin. ¿El gladiador? Sí. Pero Alex, la peli es de romanos. ¿Quién dirige la película? Tú. Pues eso. Bueno, pues lo hacemos cuadriga, o sea, le ponemos unas llantas, unos faros, la estrellita, un Mercedes cuadriga, eso es muy romano. ¿A qué hora sí cuela el Mercedes? Como dijo el maestro, para hacer una película solo se necesita una chica y un Mercedes. No, era una chica y una pistola. Bueno, pues una chica, una pistola y un Mercedes. Vale. Ay, perdón. Mira, esto no es fácil. Ay, no, me salta uno. A ver. Tío, ya llevas un mes con el Mercedes y ni aún así te comes un rosco. Ya, tío, y mira que lo intento. A ver si me saca el carnet, saco a la calle y vemos qué pasa. ¿No tienes carnet? No. ¿Y te has comprado un Mercedes? Sí. Mira, esto no es fácil. Porque yo te sigo queriendo, pero siento que no te puedo dar lo que te mereces. ¿Has dicho un Mercedes? No, mereces. Es que por un minuto pensé... Vale. Y ya la última fase, que decimos, vale, pues es el momento de matar, algo está pasando. Salen estos 3 spots, que son más recientes y seguramente recordaréis más el primero, pero os pongo el case. En 2010, cuando pensabas en un conductor Mercedes, pensabas en alguien como ellos. Una marca para gente mayor con cierto aspecto conservador. Mercedes tenía un gran problema. Tenía que cambiar la percepción conservadora de la estrella si pretendía tener buenos resultados de ventas con los modelos que se iban a lanzar en los próximos años. Desde 2011 hasta 2014, Algo está pasando en Mercedes fue el concepto que aglutinó varias campañas de imagen que lograron revertir la situación. ¿Que te has comprado un Mercedes? Mercedes. Mercedes. ¿Mercedes? ¿Tiene un Mercedes? Mercedes. Mercedes. Y un Mercedes. Pero de cara a 2015 había un target que se nos resistía. Esos públicos que van por delante y marcan las tendencias que el resto siguen. Un público que seguía perteneciendo en exclusiva a nuestra competencia. Un público fundamental para nuestro futuro si aspiras a ser líder de la categoría premium. Un chico con cresta de 33 años que desarrolla una profesión creativa y que mantiene una actitud irreverente en el mundo de la alta cocina nos pareció la persona ideal para persuadir a este público. Una estrella no significa nada. Es un objeto, una opinión. No eres mejor cocinero por tener una estrella. Lo realmente importante es la idea que hay detrás de esa estrella. Significa que te has arriesgado, que eres ambicioso. Una estrella no es más que... ¡Qué cabrones! ¡Me han mandado la estrella! ¿Sí? ¿Concesionario Mercedes? A través de piezas que continuaban la historia, el robo de la estrella pasó de la televisión a las redes sociales y a los medios de comunicación. Logramos una notoriedad mayor que nuestra competencia entre esos públicos que queríamos conquistar.
A principios de 2016 la comunicación tenía que seguir conquistando. Nos propusimos ser relevantes para las mujeres, un público al que nunca habíamos hecho protagonista del deseo de la marca. Elegimos a una de las actrices más conocidas del país. No. De verdad que soy bastante normal. No la típica estrellita que está todo el día pidiendo cosas. Yo no pido nada especial. Además me encanta formar parte del equipo, estar con la gente. No te voy a mentir, si me gusta quedarme con un recuerdo, ¿no? Ese objeto así que define a mi personaje. Tonterías, un colgante, el cuchillo con el que asesino, cosas de esas. Algo simbólico. Sí, quedarme con un detallito. Todo mortal no puede resistirse al ver un Mercedes. Me encantaría quedármelo. Que Maribel dice que se quiere quedar con el coche. Como recuerdo del personaje. Como recuerdo del personaje. La campaña continuaba en la red mostrando contenidos basados en la supuesta nueva película de nuestra protagonista. Durante la campaña conseguimos alcanzar el primer lugar en el ranking de notoriedad en el sector premium de automóviles. Ahora ya hay un gran número de nuevos conductores Mercedes. Por eso, en mayo, utilizamos a un conocido actor español para demostrar, siempre de forma irónica, la conexión de un conductor con su Mercedes. El reto al actuar es defender mis personajes con la máxima verdad posible, sin seguir ningún método en concreto. Es un trabajo que no es fácil porque puede resultar muy removedor, ¿sabes? Pero sí, momentos de dolor o momentos en los que necesito conectar con la pérdida. Pues en que pienso en momentos así. Pienso en mis seres queridos. Una vez más logramos alcanzar la mayor notoriedad en el sector de automoción. El trabajo de comunicación de la marca nos ha ayudado en el pasado y nos ayudará en el futuro a conquistar conductores que tradicionalmente no tenían en la cabeza la marca Mercedes. Vale, este es el case con el que ganamos un oro a la eficacia en comunicación comercial en 2015 y en 2018 nos dieron el reconocimiento, le dieron el reconocimiento a Mercedes por le dieron un premio a la trayectoria de comunicación publicitaria de marca. Por eso os he querido poner todo, pero además yo creo que es bonito de ver y a día de hoy, se ve y el número de matriculaciones así lo confirma que la percepción de la marca ha cambiado totalmente. Otra de las palabras que os ponía en esa nube de tags que os he enseñado hace un rato y que también ha salido mucho antes es la palabra propósito de marca. El término entiendo que lo tenéis meridianamente claro, pero bueno, hablamos de vincularnos o vincular a una marca a algo que trasciende, digamos, su cometido comercial. ¿Esto es algo que puedan hacer o deban hacer todas las marcas? No. Normalmente las marcas que se meten en estos fregados tienen ya una historia o un recorrido importante por delante y os voy a hablar del caso que es súper reciente, en el que tengo implicación directa, que es el propósito de marca de Colacao, ¿vale? No sé si habéis visto o no la campaña, creo que actualmente sí que está on air, y que está vinculado directamente con el bullying, ¿no? Y aquí les lanzaba una pregunta, ¿cómo una marca como Colacao termina vinculada a la lucha contra el bullying? Pues desde luego no es por casualidad, os puedo decir que llevamos con esto desde 2020, en 2019 ganamos la cuenta y en 2020 el cliente ya tenía clarísimo que quería dar este giro, que era el momento para realizar una comunicación más emocional y se han metido tan hasta las trancas que han creado una fundación que no es baladí, esto a nivel legal tiene muchísimas implicaciones y se han asociado con NACE, que es una de las organizaciones más potentes en este país especializada en el tema de la lucha contra el bullying. Y acabamos de poner, digamos, un poquito la primera piedra, ha salido un documental que está disponible en A3 Media sobre este tema y la campaña que os traigo para que la veáis si no la habéis visto. Carla, escúchame.
Repite conmigo. Soy inteligente. Soy inteligente. Nadie es mejor que yo. Nadie es mejor que yo. Yo no soy mejor que nadie. Soy genial. Si me equivoco, me levanto. Tengo los mejores amigos del mundo. Nadie es mejor que nadie. Soy valiente. Soy valiosa. Soy imparable. Hago todo lo que me propongo. Porque soy único. En la Fundación Colacao también sabemos lo importante que es que crean en ellos mismos, porque como nuestros grumitos, las diferencias les hacen únicos y por eso nuestro compromiso es defenderlas. Repite conmigo, soy único y digo no al bullying. Vale, así como os decía y os hacía el razonamiento con Correos antes de es legítimo que Correos se meta en el tema de la España vaciada, es legítimo que Colacao se meta en esto, pues os cuento un poco el razonamiento que había detrás de todo esto. Cuando nosotros ganamos la marca en 2019, el foco a nivel de comunicación decidió ponerse mucho en el tema del grumito. Conocéis perfectamente el principal competidor de Colacao. Colacao lidera la categoría, pero es verdad que durante mucho tiempo el hecho de que Colacao hace grumos era, digamos que más que un motivo de orgullo, algo que había que como que tapar, camuflar, sacaron productos que bueno, pues el turbo, ¿no?, que se disuelve y no hace grumos. Pero hubo un momento en el que la marca dijo, es que es lo mismo que os decía antes, pero un momento, si es que lo que a nosotros nos hace únicos y diferentes es precisamente el hecho de que no hacemos grumos. Y además no hacen grumos porque no hay un proceso químico que se llama alcanización. Y entonces el cacao viene como puro, sin tratamiento, y por eso hace los famosos grumitos, ¿no? Luego además el producto tiene una cosa, que es que tú empiezas a preguntar a gente, yo he estado en focus groups, cómo se lo toman, y el producto lleva instrucciones, tiene unas instrucciones en el bote desde hace 1000 años, pero cada uno se lo toma de forma distinta. Entonces, bueno, dijimos, esto es algo de lo que creemos que tenemos que sacar pecho. Salimos con la campaña en su momento que hablaba de fulanito están ¿no?, de como de las particularidades de cada uno, y de forma un poco natural fue saliendo esta parte como digamos de la diversidad, de la unicidad, de lo que cada uno tiene, que le hace único, ¿no?, que cada uno de nosotros somos únicos, y eso conectaba perfectamente con la causa social del bullying, que bueno, pues por razones X, ¿no?, y eso sucede y sigue sucediendo, y los datos son brutales, cuando te pones a mirar cifras son muy bestias, y lo gordo de este tema es que antes no pasaba, pero ahora sí hay suicidios por causa de casos de acoso y de bullying, y es un tema pues muy serio, muy gordo, y que al final de base tiene eso, el no respeto a que cada uno es como es, y no es ni mejor ni peor ser de una manera o ser de otra, ¿no? Y por eso nos hemos metido en esto, y nos hemos metido, pues ya os digo, con todas, porque nace una fundación y esto va a tener recorrido para largo. Voy un pelín justa de tiempo, pero yo creo que os voy a explicar todo y bueno, con la calma. Espera, que tiro para atrás. Gillette tiene también pues otro caso de una marca histórica con muchísima historia que del producto te puedo explicar relativamente poco y que tiene sentido, ¿no?, que se meta en temas de propósito. Os pongo 2 vídeos que lo explican perfectamente. No sé qué hacer, no sé qué aguantar como un hombre. A los hombres siempre nos han dicho cómo tenemos que ser. Cada hombre es un rey y aquí el rey soy yo. Hay que ser muy hombre, dicen. Y es verdad. Eso se llama valor. Y esa es la pasta de la que deben estar hechos los hombres. Hay que ser muy hombre para admitir que tienes miedo. Porque ser hombre no hay que demostrarlo, hay que serlo. Hay que ser muy hombre para ser una reina. A veces se cuestiona porque no haces lo que hace la mayoría. Pero yo me siento tan hombre como otro cualquiera. Hay que ser muy hombre para dar visibilidad a los que no la tienen.
yo creo que la visibilidad de la diferencia enriquece y hace el mundo más diverso. Para cambiar sin dejar de ser tú mismo. Para nadar a contracorriente. Los chicos de natación o waterpolo me veían como raro, diferente, y se metían un poco conmigo. Hay que ser muy hombre para no ser un hombre. La mayoría de comentarios son extremadamente negativos. Parece auténtico arte publicitario. Gillette, lo peor para el hombre. A mí el anuncio, el mensaje, me parece bastante positivo. Pedazo estrategia, pedazo estrategia. Si te quieren entender, te preguntarán. Si simplemente quieren desahogarse e insultar, pues chao. Para mí, lo importante es ser yo mismo. Y no necesito ser muy macho ni tener muchos músculos para serlo. Hay que ser muy hombre para ser tú. Gillette, lo mejor para el hombre. El segundo caso me lo salto, pero bueno, sigue con esta idea y habla del primer vello facial en los hombres, ¿no? Como normalmente es causa de burla, ese bigotillo que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Me lo dejo? ¿Me afeito? ¿No? Y bueno, lo cogimos como insight para la campaña y de nuevo pues para hablar de la nueva masculinidad en realidad. Otra de las palabras que os ponía por aquí, y aquí a ver si me pueden ayudar con el vídeo porque tiene una pequeña intro y si no, pues hablaremos sobre la primera parte porque no arranca hasta dentro de unos minutillos, de innovación, ¿vale? Y aquí os voy a poner un caso, ya es de los últimos, me queda poquito para cerrar, de una campaña que hizo cuando estuve en BBDO Nueva York, que era para lanzar un grupo indie que no conocía ni Peter y que básicamente lo que hicimos fue un vídeo que utilizaba el Facebook Live, pero a nivel de producción, y ahora lo veréis, lo que hace es que crea un loop y entonces se va construyendo la canción por pistas, ¿no? Esto fue un súper éxito en el sentido de que a nivel publicitario el reconocimiento que tuvimos fue varios metales en Cannes, pero lo importante y de lo que estamos como más orgullosos es que la banda hizo un sold out a nivel de conciertos, pasando de ser completamente desconocida a en ese momento, ¿no? Cumplir con sus objetivos, que al final era pues hacer una gira y vender entradas. A ver si... Did you know that anytime you live stream on Facebook, there's a delay? Well, a rock band just used that delay to make a music video. No, watch this. Downtown Records asked us to promote the Academics' new single Bear Claws leading up to their U.S. tour. In an era of bedroom rockers, the Academic are super tight live performers, so we pursued a unique twist on their live performance. Hey, oh. We discovered that when you go live on Facebook, it actually takes some time before it pops up on your page, and that you can create an infinite loop effect by filming your own page during that live stream. After an intense R&D phase, we successfully turned Facebook Live's delay into an audio and visual loop sampler, which was precise enough to loop the song. We had to nail the live performance in one take. Hey, oh. Every mistake would be repeated indefinitely. Hey, oh. During our tech exploration, we managed to adjust the BPM and the length of all the song's instrumentation to exactly fit the length of the delay, so we could introduce every musical layer one by one. We lit the stage in a different color for every loop, so every layer stood out visually as the song built. After we hit Reddit's front page, everyone was sharing it and it just spread so quickly. And I know we're supposed to talk about media impressions and all that kind of stuff, but honestly we're just way more excited about our sold out live shows, the millions of listens our new single got, and the new fans we've gained around the world.
La banda se llama The Academic, el tema es Beer Clouds y lo podéis buscar y se ve el vídeo completo. No me acordaba de si había puesto el caso o el vídeo y claro, como es un live, los primeros minutos son, o sea, es el momento este de setting, de esperar que la gente se conecte y luego ya empiezan a grabarse las pistas. Bueno, ya estoy acabando. Os he contado casi todo, salvo las primeras reflexiones que os hacían que eran más genéricas, son todo casos de BBDO y quería cerrar, porque estábamos hablando de innovación y de transformación y quería cerrar, ya que tenía aquí la excusa de la música, con un caso que no tiene nada que ver con comunicación publicitaria, pero que para mí es un súper ejemplo de transformación, de innovación y de entender bien el contexto, que al final es que ha hecho Rosalía para lanzar el nuevo disco, ese directo que hace en TikTok. Y luego el vídeo, que si no lo habéis visto os lo recomiendo muchísimo, con Jaime Altozano, analizando completamente y técnicamente todo el disco, y el momento en el que se disfraza y decide disfrazarse, ella lo cuenta en la entrevista, que es una idea de ella, el disfrazarse y ir preguntando por la calle a la gente qué opina del nuevo álbum, porque ella es perfectamente consciente que lo que ha hecho pues genera haters y genera lovers, pero bueno, ahí está ella con su gira y vendiendo entradas como churros, ¿no? Me parece un caso brutal y de estas cosas que sirven mucho para inspirarnos, mirar fuera y no solo mirarnos el ombligo a nivel industria. Bueno, y esto ha sido todo. Teníais mi LinkedIn arriba, pero aquí os he dejado un QR con una newsletter que voy a empezar a lanzar con temas de contenido de comunicación, de planificación estratégica y de conocimiento al final de la mente humana, y temas de formaciones pues bueno, en referencia a estos sectores. Y nada, gracias, acabo como he empezado, que es diciéndoos que adiós y dándoos las gracias y esperando que os haya resultado muy entretenida la charla. Bien, Azar, a pesar de que hay hambre, contexto hambre. No te sepa mal. ¿Sabes lo que ha pasado? Que hay gente que coge autobuses. Esto de vivir en Vic tiene sus problemas. Es por eso que algunos se han ido marchando. Bien, ha sido un placer tenerte con nosotros, a compartir tu experiencia, ha sido fantástico. Además, te agradecemos, eso es para tener en cuenta, Santiago, estas capacidades didácticas y comunicativas, porque la verdad es que incluso los que no somos del ámbito propiamente hemos disfrutado mucho con tu ponencia. A ver, no sé si entre el público habrá alguna pregunta, a pesar de que nos hemos comido el tiempo, pero yo sí que tengo una que me va llamando la atención. Bueno, voy pensando todo el rato, ¿no? Cuando hemos hablado de observación, de proceso de reflexión, en todo este periodo previo a pensar en la persona, ya me ha quedado bien claro que nunca más vamos a llamarle consumidor, sino persona, me gustaría saber, en este equipo con el que trabajas, debe ser un perfil muy multidisciplinar, ¿verdad? Porque es que si no, no me imagino a todos propiamente del ámbito. Sí. A ver, yo en el equipo tengo a un sociólogo, tengo una persona licenciada en comunicación audiovisual, una persona que viene de hacer ADE en ESADE, y luego estoy yo, que tengo pues es un background rarito. Muy interesante. Sí, y luego contamos, o sea, nosotros contamos con muchísimo partner externo, hacemos bastante investigación cualitativa, que es lo que esta parte como para conocer a las personas nos sirve mucho, ¿no? Pues muchas gracias, porque es que me iba llamando la atención y pensaba que seguro que el equipo tenía que ser muy diverso. No sé si hay alguna pregunta más entre el público. ¿No? Y entre el público conectado. Ah, bueno, mira, tenemos ahí una pregunta, perfecto. A ver si te podemos oír. ¿Tenemos algún micro? Ahora le llevan un micro. Hola, ¿qué tal? No, mira, que he ido pensando todo el rato, aquí se han mostrado campañas muy potentes, creo, la verdad es que, bueno, me ha sorprendido muchísimo, pero también he hecho como una lectura interior a nivel de cómo llegáis a la gente, porque al final, yo por ejemplo, de las campañas que has mostrado, creo que algo de Mercedes, el resto no he visto nada, o sea, es curioso como también el consumidor ha cambiado sus hábitos a nivel de televisión y a nivel
en todos los sentidos, pero supongo que también vosotros hacéis esta lectura de realmente cómo llegar, ¿no? a las personas. La parte de llegar puramente en el... Bueno, muchas gracias por la pregunta. La parte de llegar más puramente, por la parte que entiendo que dices, es digamos, labor pura de la Agencia de Planificación de Medios, ¿no? Que no significa que nosotros estemos completamente desligados, para nada. O sea, de hecho, parte de las reflexiones las hacemos, y cuando hablamos de estas narrativas que están conectadas, de cosas que empiezan... digamos, en un medio saltan a otra, o historias que se parten y que se completan y demás. Esto es mucho ¿no? de cómo llegamos a la gente, pero luego, claro, aquí entra la parte del budget de cada cliente, ¿no? Digamos, de cómo de masivo o qué capacidad de inversión tienes y de qué medios has utilizado, ¿no? Esta pregunta, o sea, a mí me gusta y me hace mucha gracia porque es la típica reflexión que muchas veces los clientes lo hacen y te dicen, es que no lo he visto, y yo pienso, bueno, igual es que no eres target, ¿no? O sea, hay veces que pasa, ¿no? Dices, bueno, hay campañas que se ven mucho en el sentido de que igual son muy más, no sé, la de Colacao, por ejemplo, la última que os he enseñado, esta creo que sí que ha tenido, o sea, por target y todo, porque es un producto que es muy universal. Han hecho mucha televisión y tienen una capacidad, digamos, de inversión elevada. Sí que es de estas campañas que igual ven más, pero es que cada vez más, y esto pasa con todo, o sea, pasa no solo con la publicidad, pasa con, yo me acuerdo cuando yo iba al instituto, en el patio se hablaba de Los Serrano, porque es que todos la noche de antes habíamos estado viendo lo mismo. Claro, ahora esto no pasa, o sea, es que atención fragmentada, audiencias fragmentadas, todo ultra mega fragmentado. Entonces, esta parte, claro, es complejo. Yo no tengo como los planes de medios como para decirte, no, es que esta campaña estaba segmentada. Así que he dado algunas pistas de las audiencias a las que estaba como dirigida cada una de las campañas. Algunas son muy antiguas. Lo potente del caso de Mercedes es que ya habéis visto, tiene sus añitos y aún así... cala, ¿no? Correos os puedo decir que es una, digamos, desde un punto de vista de inversión es bastante modesto, o sea, no ha sido una campaña súper masiva, y todos los ejemplos que os he puesto en exterior eran mucho de Madrid, y claro, se hizo mucho foco en España vaciada que bueno, que no es el caso en Cataluña, ¿no? No sé si responde esto un poco a tu pregunta, y no sé si hay más preguntas en la audiencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Hola. Sí, me gustaría preguntarte si existe alguna formación específica para este perfil profesional del planner. Hay muchas. Hay muchas. ¿Y si recomiendas alguna? Sí, a ver. Hay varias escuelas. Está, a ver si ahora lo digo bien porque siempre me lío. Brother, Sister, yo creo que es Sister la de los planners. Brother es la de creativos, Sister es la de los planners. La Miami Art School tiene formación, OALA tiene formación, hay universidades competencias de esta, pero bueno, en la Blanquerna, yo os lo digo, en la Blanquerna hay un máster también de estrategia. De todas maneras, yo te voy a decir lo que siempre le digo, yo bueno, he hecho, digamos, bastante speed mentoring o mentoría para gente que como que se quiere dedicar a esto con la APG, que es la Asociación de Planificadores Estratégicos en España, que si te apetece formarte y verlo y tal, es fenomenal, o sea, tira para adelante. Yo tengo gente en el equipo que ha pasado por formaciones específicas, digamos, y gente que no, y son perfectamente capaces todos, ¿no? En publicidad pasa mucho, y yo siempre os lo digo, o sea, sí, lo he explicado, ¿no? He explicado que yo no empecé directamente en estrategia, yo empecé en cuentas. Claro, ¿qué pasa con la figura del planner? Que es una figura que ya os he dicho, nació en Londres. No todas las agencias tienen departamento, ni tienen un departamento con muchísima gente, y a nivel de oportunidades laborales, o sea, no os voy a engañar, no hay tantísimas, ¿no? Entonces, normalmente, cuando tú analizas, digamos, los recorridos, sí hay gente que empieza como primera oportunidad laboral desde prácticas y, digamos, sí sigue ahí, pero luego hay mucha gente que llega un poco a través de otras cosas. Por lo que os decía, porque es que no existe, digamos, ni el rol o la función en todas las agencias, y lo importante también es desarrollar y adquirir las capacidades. Yo cuando entré en cuentas, en la agencia en la que yo estaba al principio, no existía esa figura, posteriormente sí, y el pensamiento estratégico se hacía desde cuentas y desde creatividad. Yo a día de hoy, os lo puedo decir, yo tengo, creo que lo he dicho, yo tengo compañeros en creatividad
y compañeros y compañeras en cuentas, que son máquinas de la estrategia. Y no está en su tarjeta, por decirlo así, ¿no? Entonces, si te apetece formarte, cualquiera de estas son buenísimas, están estupendas, además tienen muchísimo docente que es profesional, pero yo siempre digo, o sea, siendo vivo, buscando, viendo las oportunidades y como experimentándolo de primera mano, es como más se aprende. Ese es mi consejo como más práctico, digamos. No sé si hay alguna otra pregunta. Aquí tenemos otra pregunta. Com ho feu per inspirar-vos amb les campanyes les campanyes publicitàries que feu? Inspiración en el sentido más amplio, quieres decir. Sí, ¿cómo se os ocurre la idea que hacéis? O sea, sí que seguramente os viene el planning, el briefing y eso, pero ¿cómo...? Vale, te explico un poco porque, claro, la idea, antes les decía, ¿no? Es como nosotros estamos organizados en diferentes departamentos y la idea es que no siempre es así, siempre, hay veces que desde estrategia, desde planning, plantamos un poco la semillita de la idea, pero la idea es terreno, digamos, 100% de creatividad. No, creatividad es quien viene y dice, pues vamos a contarlo así. Pero la parte, digamos, de inspiración viene mucho de empaparte, o sea, de leer muchísimo, de ver y de observar y de la parte de investigación. Investigación entendida por investigación cuantitativa, que muchas veces nos proporciona pues, las agencias de medios, o cualitativa, lo que os decía, pues desde etnográficos, focus groups. Por ejemplo, en el caso de Lidl, no está vinculada con esa campaña, pero con el caso de Lidl yo me pegué un curro, o sea, estuve pues no sé a cuántos supermercados fui acompañando a la gente, viendo a ver cómo hacía la compra. Cómo hacía la compra, qué hacía, qué cogía, qué no sé qué. Bueno, pues eso es una forma de ver qué pasa. A partir de ahí recoges cosas y luego dices, bueno, y luego surge la magia, ¿no? O sea, hay gente que dedica las 8 horas del día a pensar qué puede contar con esto. También hay formación en el sentido de creatividad, ¿no? Antes que me preguntaba tu compañera, pues hay escuelas que son de creatividad y que al final, pues eso, hay gente que tiene como una facilidad innata y también se entrena, ¿no? Para crear estas ideas, y nosotros lo que hacemos es como nutrir con cosas que vemos, que hemos leído, que son datos que nos cuentan que son interesantes, pero hay una parte que es un poco mágica realmente, pura y dura, o sea, es así. Bien, no sé si así hi ha una altra intervenció. O sea, quiero saber qué libertad tenéis vosotros desde que sea el briefing, o sea, la marca que os encarga ese briefing, os encarga esa publicidad, qué libertad os da a la hora de crear, a la hora de, pues eso, de que estáis representando a su marca de alguna manera, qué libertad os da a la hora de crear, pues eso. No sé si te refieres, por ejemplo, por Mercedes o en general. En general, o sea, vale. Por ejemplo, o Mercedes, que llega y os dice, quiero esto, pero vosotros le dais... Le dais la vuelta. Exacto. A ver, normalmente, es lo que os decía, ¿no? Y esto viene un poco con el briefing. Normalmente, los departamentos de marketing vienen y te dicen, pues hemos detectado este problema y nosotros queremos esto. Normalmente el queremos vender más. El problema suele ser la competencia o algo, ¿no? Y queremos vender más. Claro, nosotros ahí decimos, vale, desde un punto de vista, esto es lo que tú necesitas a nivel de marketing, transformamos eso en objetivos de comunicación, pues si estamos hablando de notoriedad, si estamos hablando de dirigir más tráfico a la web, si estamos hablando de consideración, ¿no? Un poco antes se hablaba del funnel, de dónde está, exactamente qué es lo que tenemos que lograr. Y luego, en cuanto a libertad, pues esto es una cosa que, digamos... hay una frase que es que cada anunciante tiene la publicidad que se merece, y luego hay otra parte que es que te ganas muchas veces la confianza. Entonces, de primeras hay muchas cosas de las que veis, o sea, por ejemplo, yo te decía lo de Mercedes porque que te dejen destrozar tu producto, o si veis todos los primeros ejemplos en los que no sale el coche, ¿no? Hay toda una serie de cosas que rompen bastante con la categoría. Pues esto no suele ser común, ¿no?
Y hay partes que, bueno, pues lo que te decía, que bueno, es una cuestión, como en cualquier cosa, ¿no? Es una cuestión de entender el contexto, entender la relación, ir ganándote la confianza. Luego hay clientes que testan y hay clientes que no testan, ¿no? Esto también pues es diferentes, digamos, métodos o cosas, y realmente se basa mucho en la relación que estableces. Normalmente cuanto más larga es la relación, mejores resultados hay a todos los niveles, ¿no? Digamos que más se transgrede los límites, más confianza hay, y eso. Pero bueno, también yo creo que las diferentes agencias tenemos posicionamientos y se nos conoce para, o sea, cuando yo os enseño esto, os habréis hecho una idea mental del tipo de cosas que hacemos. Si quieres algo determinado, no sé cómo decirte, si quieres peras, pues vas a una frutería, y si quieres pan, vas a una panadería, ¿no? Entonces nosotros al final tenemos una reputación X, ¿no? Tenemos y la gente, nuestros clientes ya saben que pueden esperar, que pueden buscar en nosotros. No sé si respondo un poco tu pregunta. Nosotros siempre empujamos los límites, o sea, esto es así y forma parte de nuestro trabajo, porque el no ya lo tienes, y para ir para atrás siempre tienes tiempo. Hay muchas cosas que se quedan en el cajón, muchísimas, pero bueno, a veces una flauta. No sé si alguna otra pregunta. Basado en tu experiencia y en tu formación, ¿qué le recomendarías a alguien que en un mes acaba la carrera y no sabe qué hacer el año que viene? Contrata un coach, ¿vale? Pues mira, basado en mi experiencia y en mi formación, sí, en serio, contrata un coach. Y luego, lo que yo viví cuando acabé la carrera fue una presión brutal de aquí decir, mierda, ¿y ahora qué? Porque todo el proceso académico es como que va muy pautado, ¿no? O sea, tienes que pensar relativamente poco, eliges optativas, eliges pocas cosas y de repente se te abre un mar en un contexto en el que pues muy favorable, digamos, a nivel laboral no es. Entonces yo lo que te diría es, primer consejo, disfruta de cada día libre que tengas antes de meterte a currar, porque luego te vas a acordar de esos días en los que no estabas currando y estabas angustiado, proyectando, y no estabas viviendo el momento. Entonces, lo primero es disfruta esos días. Yo me acuerdo, yo estuve solo un mes hasta que encontré curro. Y ese mes lo viví con una angustia que luego pensaba, digo, si es que tenía que haber estado todo el día de farra. Pero así, literal, de verdad, no te digo que no, o sea, si no buscas, no encontrarás. Pero disfruta el momento que llegará de una cosa u otra. Las titulaciones que tenéis aquí tienen muchísimas salidas, o sea, acabas haciendo una cosa u otra. Y luego lo otro es, para mí, en mi experiencia, que no te obsesione tantísimo el primer curro en el que tengas y ten claro tus objetivos. Yo cuando salí dije, mira, yo lo que quiero es ganar dinero ya, LLY, necesito ganar pasta ya, luego ya me reoriento, ¿no? Pues tú piensa qué es lo que quieres, o sí, pues si tienes un entorno que te acompaña y puedes decir, no, pues yo quiero entrar en esto, mi objetivo es entrar en esto desde el principio, y si tardo más en encontrar curro, pues no pasa nada porque tengo el apoyo de mi familia, de quien sea. ¿Vale? Entonces, pues tus circunstancias que no las conozco, por eso te he dicho lo del coaching, pero bueno, es esto, ¿sabes? Estate como muy presente, piensa qué es lo que quieres y a por ello que llega y es una carrera, pues bueno, que irás, o sea, se va avanzando, hay pasos, los inicios son duros siempre, para mí lo fueron, y todo el mundo en el que hablas, sobre todo en publicidad, yo creo que en marketing se gana mejor, se vive mejor, igual es un prejuicio, lo veo desde fuera, nunca está el cliente, pero siempre está esta visión de que los de las agencias nos lo pasamos muy bien, pero luego hay cosas que bueno, que a nivel de condiciones pues igual son mejores en otros sitios, ¿no? Entonces, piensa en lo que quieres, piensa cuáles son tus objetivos, a qué estás dispuesto a renunciar y a qué no. Haz tu estrategia. Si es que tienes que hacer la estrategia, tienes que ponerte ahí con eso. Y ese es y si no, pues mira, yo he puesto ahí mis contactos y mi todo, y para lo que necesites, mis servicios están a tu disposición. Yo, si me permites, totalmente de acuerdo con Azahara. Tendrás tiempo de decir qué agobio, cuánto trabajo tengo. Y esto es terrible también. Disfruta ahora un poquito. Total. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿No?
doncs ho deixarem aquí perquè s'ha fet una mica tard. Moltes gràcies per la vostra assistència, moltes gràcies per les vostres intervencions i moltíssimes gràcies a Zara perquè ha estat un veritable plaer. Gràcies. Igualment. Moltes gràcies.